Capítulo 3. La primera visita. Exaltado es el Señor, porque mora en las alturas, y llena nación de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Isaías 33, 5 y 6. El ministro de las Finanzas se quedó totalmente en silencio. Estaba tan callado que pude escuchar cómo mi corazón me palpitaba en el pecho. De pie, junto a mi cama, comenzó a buscar en los bolsillos de su bata y a sacar llaves, a una velocidad sobrenatural. Colocó estas llaves en un llavero. Buscó en sus bolsillos 20 veces por segundo y sacó llave tras llave. Vi más de 100 llaves. Era muy difícil contarlas porque pasó muy rápido. Recuerdo ver llaves de casas, de coches, de oficinas, de cuartos de hotel, tarjetas, de ventanas, de bancos, de cajas de seguridad y muchos otros tipos. Incluso vi algunas llaves futurísticas que aún no se han usado. Después de solo unos segundos, traspasó todas las llaves de sus bolsillos al llavero sobrenatural. Que tantas llaves cupiesen en un único llavero era en sí algo sobrenatural. Luego, el ministro de las Finanzas extendió sus brazos hacia adelante, colocó el llavero sobre mi pecho y lo presionó. Cuando lo hizo, me quedé anonadado, porque el llavero me atravesó la piel como si fuera líquido y me penetró. Fue como un efecto especial del cine. Sentí el frío de las llaves metálicas, las manos del ministro de las Finanzas estaban ardiendo. Al tocarme sentí un golpe eléctrico. Cuando levantó sus manos pude ver el contorno de las llaves bajo mi piel. A continuación, las hundió hasta el fondo de mi espíritu. Instantáneamente tuve la impresión de que esta experiencia no era solo mía. Yo representaba a muchos creyentes que estaban recibiendo llaves desde el cielo para preparar el sendero del Señor. Estas llaves develarían en el mundo físico las oportunidades que financiarían los proyectos para el dominio del reino de Dios en la tierra. Tuve una visión en la que este ángel recorría el mundo y les entregaba a las personas llaves para abrir puertas alguna vez prometidas. Hubo 3 personas en particular a quien vi que les entregaba las llaves. 2 de ellas ya habían comenzado a seguir sus promesas. Luego, el ministro de las Finanzas me tocó la frente con sus dedos ardientes y tuve otras visiones. Jesús con las miles de llaves. La primera visión que tuve fue de Jesús de pie en los cielos contemplando la tierra. Sostenía un llavero parecido al que se fusionó en mi pecho, pero su llavero era mucho más grande y tenía cientos de miles de llaves. Agitaba las manos con las llaves y se oyó un trueno intenso en los cielos anunciando actividad en el reino. Las llaves eran de todo tipo, para casas, edificios, vehículos y de toda clase, títulos de bienes raíces, industrias de la tecnología y las ciencias, hospitales, estudios cinematográficos, escuelas, recursos médicos y políticos, en fin, para todo lo que se puede poseer y para lo que se necesita una llave. Me di cuenta de que estas llaves revelarían su herencia en la tierra. Estas llaves eran de recursos tangibles, los que la humanidad administraría para así otorgarle a Jesús la posesión de las almas afectadas por estos recursos. ¡Qué experiencia tan reveladora! Esta visión, desde mi perspectiva, volvió extraordinaria la realidad de lo que Jesús heredaría. Había tantas cosas naturales que estaban bajo su dominio. Honestamente, jamás había comprendido que tendría tanta influencia sobre la tierra. Luego, Jesús me habló, pero sus labios no se movían. Voy con llaves hacia mi reino. Las llaves en el llavero ahora sonaban como campanillas de viento, pero con una intensidad y un volumen verdaderamente intensos. De repente, supe que solo el aire del Espíritu Santo provocaría que estas llaves hallaran sus cerrojos y revelaran las promesas divinas. Logré un gran entendimiento espiritual. No se escatimará recurso alguno, ¿eh? Todo se incluirá para entregarle a Jesús su herencia plena. Jesús les habló a sus discípulos sobre su reino de autoridad. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 19. Cuando aceptemos los propósitos de Dios, Él liberará cualquier llave que necesitemos y que le otorgue a Jesús lo que le pertenece. Estas llaves abrirán o cerrarán la revelación de la gran promesa para que el Hijo de Dios coseche su recompensa. Durante los próximos 2 años, esta visión se repitió varias veces. Cuando ocurría, veía literalmente las llaves que bajaban desde el cielo y se depositaban en la mano de alguien en la tierra.
En una ocasión estaba en Kellogg, Idaho, y Jesús se me presentó en una visión, mientras el aire del Espíritu Santo soplaba a través de las llaves. 2 llaves se liberaron y fueron entregadas a alguien en el ministerio. Supe que 2 edificios serían entregados a este hombre. Cuando le conté esta visión profética se emocionó. Como su ministerio no contaba con los fondos para comprar estos edificios, tendrían que salir de una provisión del cielo. Un tiempo después, esta persona recibió una llamada telefónica y le entregaron un edificio por solo unos cuantos dólares, por una cifra mínima en comparación con su valor del mercado. En otra ocasión, vi que una llave de una casa se liberaba a una amiga que necesitaba un lugar donde vivir. Supe que era una provisión por un motivo específico en la vida de mi amiga. La llevé. La llave se le apareció en el mundo físico cuando unos amigos europeos le permitieron ocupar su única inversión en Estados Unidos. La invitaron a que viviera ahí y administrara su hogar sin costo. Desde entonces, ella ha hecho de este hogar un refugio y un santuario. Hubo otra vez en que un grupo de la costa oeste vino a la Casa Internacional de la Oración de Kansas City con ansias de fundar una casa de oración en su ciudad. Mientras oraba por ellos vi que se liberaba una llave sobre un grupo de edificios, un centro comercial junto a una carretera. Cuando se los conté, inmediatamente se emocionaron y me explicaron que estaban negociando la compra de un centro comercial junto a una carretera cerca de su iglesia. Incluso habían dado un salto de fe para comprarlo. Volvieron a sus hogares y al enterarse de que el propietario había bajado el precio considerablemente, sin ningún motivo aparente, estaban encantados. Además, el propietario comenzó a hacer reparaciones por su propia cuenta. En otra visión, iba por la autopista 405 de California en dirección a Culver City y vi uno de los estudios cinematográficos más grandes de Hollywood, uno que parecía una ciudad encerrada. El Señor me habló. Esto fue construido para mí y yo lo voy a poseer. En la visión, el complejo cinematográfico tenía paredes blancas grandes que lo rodeaban y muchos portones de seguridad. En el mundo físico, jamás había visto un estudio, pero un día, durante un viaje de ministerio por California, conduje a Culver City con algunos amigos a ver si podíamos ver la visión. Encontré el estudio cinematográfico exactamente donde lo había visto en mi visión y me quedé anonadado. Esto despertó algo dentro de mí sobre lo que Dios me había mostrado y cómo este estudio afectaría al mundo en los años por venir. Durante un periodo de 2 años, Dios me concedió visiones similares con la liberación de llaves. El Señor me mostró más de 14 edificios que les entregaba a personas y ministerios y todos estos edificios se liberaron, con la excepción del estudio cinematográfico. Estos edificios incluían casas y centros comerciales, hospitales desocupados y estructuras corporativas inmensas. Todos formaban parte de lo que Dios reclama o construye para su reino. Desde aquel entonces, con frecuencia, Dios me ha mostrado edificios con grandes llaves frente a ellos. Cuando miro las puertas, puedo saber si las llaves serán liberadas pronto para propósitos de redención. Esto me ayuda a incitar a las personas a ir tras un edificio específico. Sacos de oro. Después de ver aquella visión de Jesús sosteniendo miles de llaves, el paisaje cambió y se me presentó una segunda visión. De pronto los cielos se abrieron sobre mí. El ministro de las Finanzas, quien había estado de pie junto a mí, se elevó. 2 ángeles aparecieron sosteniendo un arca, una especie de cofre. El ministro de las Finanzas se suspendió sobre estos ángeles. Otros ángeles, a quienes conozco como ángeles de recursos, aparecieron cargando sacos blancos que irradiaban luz celestial. Cada ángel llevaba 2 sacos llenos de oro, y no era cualquier oro. Dentro de estos sacos había recursos para el fin de los tiempos, para asegurar la herencia de Jesús. El ministro de las Finanzas les indicó a los ángeles de recursos que abrieran los sacos con oro. Cuando comenzaron a poner el oro dentro del cofre, lo hicieron fuera de mi vista, como si el oro fuese demasiado santo para que yo lo viera. De hecho, la santidad de la gloria de Dios que emanaba de los sacos en sí era tan potente que me obligaba a desviar la mirada. Cada vez que intentaba ver, me perdía en la visión y la escena se volvía muy intensa, casi como intentar mirar al sol al mediodía. Intenté ver el maravilloso oro dentro de los sacos, pero no me lo permitieron, porque estos estaban marcados para propósitos extremadamente santos, y aquellos que los vieran quedarían marcados para esos propósitos. Así fue como el oro quedó oculto de mi vista. 4 ángeles fueron enviados a la tierra con 8 sacos de oro. Rodearon a un hombre que dormía, quien se despertó de repente cuando estos ingresaron a su habitación. Era un hombre de negocios,
Mientras se sentaba, los ángeles apoyaron los sacos a su alrededor sobre la cama. La habitación se inundó de un silencio santificado. Los ángeles le hablaron al hombre de negocios no identificado, pero no pude oír lo que le dijeron. El hombre tomó uno de los sacos e inmediatamente comenzó a temblar como si estuviese en convulsión, puesto que el poder del saco era como corriente eléctrica. Yo quería ver lo que había adentro, pero nuevamente no me lo permitieron. El hombre comenzó a abrir el saco y cuando miró en su interior una luz amarilla brillante emergió e iluminó su rostro. El momento fue tan sagrado que el hombre comenzó a llorar al ver la provisión de aquello mismo a lo que Dios lo había llamado. Sin embargo, no era solo una provisión, sino que también llevaba la estrategia y el conocimiento grabados para administrar estos fondos. Había esperado al Señor por años y sintió temor del Señor por la liberación de estos fondos extraordinarios. Los ángeles comenzaron a cantar a su alrededor con exaltación y hermandad. Se regocijaron porque era hora de otro grandioso depósito para una vasija dispuesta y lista. El hombre solo siguió llorando con gran gozo. El desgaste de cargar con un propósito tan grande sin una manifestación física desapareció de su interior porque había recibido todo lo que necesitaba en un instante. En el caso de este hombre, el oro liberado era para un proyecto en un hospital que proporcionaría sanidad física y espiritual bajo un mismo techo. Mientras lo observaba llorar, pude visualizar el plan en su mente. Poco después se recostó, lloró y le agradeció a Dios por su provisión. Yo creo que esta visión representa lo que Dios desea hacer en este momento. El hombre que dormía representa a muchos que están dormidos a los propósitos que Dios les ha asignado. Se dan por satisfechos con vivir de acuerdo con la visión del mundo de nuestra cultura, debido a que no han sido empoderados con el propósito mayor de Dios para sus vidas. Están dormidos a los tesoros que Dios anhela liberar. Los ángeles vinieron y apoyaron los sacos con oro sobre la cama de este hombre, la cual representa un lugar íntimo. Asimismo, las grandes estrategias necesitadas por aquellos llamados a administrar los recursos en los días por venir solamente serán producto de nuestro tiempo compartido con el Señor en intimidad, permaneciendo en Él. Cuando el hombre tomó el saco, el mismo propósito que era tan apreciado para él lo empoderó. Del mismo modo, muchas personas comprenden intelectualmente su posición y función terrenal, pero el gran empoderamiento les llegará cuando alcancen la santidad del propósito impresionante y sobrenatural de Dios en medio de sus vidas ordinarias. Esto representa nuestra necesidad de encontrarnos con el Espíritu Santo. La revelación le llegó cuando el hombre tomó el saco y en ese momento tembló. Luego, miró adentro del saco y supe que sus ojos y su visión habían sido purificados. La luz que a mí no me permitía ver, a él no le hizo cubrirse los ojos. Él había sido purificado para que pudiera ver su propósito con los ojos abiertos de dicha revelación. La revelación era necesaria para administrar lo que le habían asignado. Quedó equipado para su propósito cuando esta revelación se liberó y se combinó en el empoderamiento y el amor divino del Espíritu Santo. La puerta cerrada y la liberación de la llave. La visión cambió nuevamente y en esta tercera visión observé como un ángel de piel oscura ingresaba al centro de lo que parecían ser los ángeles. Una de las llaves celestiales flotaba en el viento ante él. El ángel parecía seguir la llave que servía para develar fondos para los medios de comunicación, de acuerdo con los propósitos de Dios. Mientras la llave flotaba en el viento, yo esperaba verla abrir una puerta, pero en vez de esto flotó hacia la mano de un hombre. El ángel también se mostró sorprendido, ya que casi se tropieza con él. El hombre tenía sus manos en el aire y estaba esperando recibir del Señor, y aunque había varias puertas abiertas ante él, se enfocó en una puerta en el medio que estaba cerrada. No solo estaba cerrada, sino que le habían echado llave y parecía ser la más importante. No había forma de alcanzar esta oportunidad. Me di cuenta de que la puerta con llave era la más costosa, la que este hombre quería más que cualquier otra cosa. A las otras puertas se podía acceder fácilmente y muchas personas habían pasado por ahí, pero este hombre deseaba atravesar la puerta con llave porque nadie la había atravesado antes. Justo cuando clamaba al Señor una vez más, la llave cayó en su mano. De repente supo que era hora. Miró la llave y saltó de su silla. Estaba tan ansioso que rápidamente pasó por la puerta con la llave. Sus acciones inspiraron al ángel, que estaba de pie junto a mí. El ángel comenzó a adorar a Dios, puesto que vio que otra vasija elegida tomó lo que Dios le concedió y lo aprovechó al máximo. Este hombre empezaría una época divina de unción, en donde todo lo que tocase se transformaría en el oro radiante que no se me había permitido ver en la provisión previa, en la visión previa.
Sabía que este hombre representaba a muchas personas que no han hecho concesiones ni aceptado proyectos fáciles que dan ganancia rápida. Este hombre era de aquellos que habían pagado el precio. Todos los días esperaba las llaves de las promesas divinas de Dios. Después de desarrollar una intimidad más profunda con Dios, el hombre levantó sus manos y esperó, como lo hizo David. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Salmos 28:2. Dios está buscando a individuos que dependan de Él y que no esperen que otros les abran las puertas. Él está observando a aquellos que esperan con anhelo una experiencia en donde el elegido, el maestro de todas las llaves, les abra la puerta. Estos individuos son aquellos cuya única esperanza está en Él, como lo escribió el salmista. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Salmos 121. Dios, levantando a los individuos que cargarán con la manifestación plena de su deseo. Estas personas darán un salto de fe con la esperanza de que todo lo que inviertan prosperará y con la meta de entregarle a Jesús su gran promesa. Muchos hombres y mujeres ungidos por Dios en cada trabajo concebible, tanto del mundo normal como del de la iglesia, recibirán asesoría desde el cielo para cargar con el deseo de Dios en sus carreras. El deseo de construir de Salomón. Durante esta época de visiones, abrí la Biblia para leer sobre la vida de Salomón. Cuando lo hice, experimenté algo sobrenatural que aclaró de forma divina mi entendimiento del papel de este gran rey. Parecía como si el Espíritu Santo me leyera los libros 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas del Antiguo Testamento. Comencé a reflexionar sobre Salomón de una forma que solo Dios podía provocar. Vi que el rey Salomón siguió una manifestación poderosa del Espíritu de Dios con el favor del cielo, con el toque de oro. Cuando Salomón construyó el templo, Dios quería que fuera una demostración de la liberación más grandiosa por el acuerdo entre el cielo y la tierra. Dios quería un lugar de morada en la tierra y ahora la humanidad quería construir un templo para Dios. Por el deseo de Salomón, descrito en 2 de Crónicas 2:5, Dios les permitió a los ángeles de recursos proporcionarle a Salomón los materiales más prestigiosos conocidos en su época: cedros de Líbano, piedras preciosas, el oro más fino de Parvallín, tanto bronce que nadie nunca pudo medir cuánto se usó, telas púrpuras para confeccionar las cortinas del lugar sagrado, los mejores artesanos y constructores conocidos en la tierra en aquella época y mucho más. Así es una liberación divina de recursos celestiales. Creo que durante nuestra generación, Dios liberará los mejores recursos conocidos por la humanidad para cumplir con sus planes en la tierra. Como consecuencia, veremos un acuerdo entre el cielo y la tierra tan resplandeciente que en comparación el templo de Salomón será insignificante. Así como el Padre guardó el mejor vino para el final en Juan 2:10, estamos por presenciar cómo Dios utilizará a una generación para llevar a la tierra la manifestación más intensa del cielo. Mientras estuvo entre nosotros, Jesús nos enseñó a orar para que el reino del cielo llegara a la tierra, Lucas 11:2, porque ese es el gran deseo de Dios antes del final de este tiempo. Salomón construyó el templo de acuerdo con el cielo. Él obtuvo el favor de Dios y como consecuencia tuvo la administración de más riquezas que cualquier otra persona antes de él. Por el favor divino, tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Primera de Reyes 10:23.